saludables. Estar en casa siempre resulta más cómodo para cualquier paciente. Por eso, en casos en los cuales por su situación médica el paciente pueda ser atendido en la tranquilidad del hogar, se ordenará su traslado de la clínica a su casa, beneficiándose con este programa. Y antes de comenzar la entrevista, también queremos saludar al profesor Henry Rumbos, que nos acompaña como siempre en la interpretación de lengua de señas. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Andrés González. Él es médico general y también director ejecutivo de Bene Emergencia. Como decíamos, nuestro tema de hoy, la hospitalización domiciliaria. Esa atención, veíamos un micro preparado por nuestro equipo de producción con referente a ello y las bondades y beneficios que pueden aportar este tipo de atención. Pero queremos que sea el doctor González que nos explique un poco más. Bienvenido, un gusto tenerlo acá con nosotros. Daniela, muchísimas gracias. Hablemos de esa atención prehospitalaria, esa atención domiciliaria. Así es, muy bien. Bueno, la atención domiciliaria busca darle el beneficio al paciente, al usuario, que es lo más importante dentro de todo el sistema de salud, de estar en un sitio lo más cómodo posible, con la mejor calidad de servicios posible para tratar cualquier padecimiento. Justamente los servicios domiciliarios responden a no solamente al tema de mejor calidad para el usuario, para el paciente, sino también responde a un problema que ocurre a nivel global, que es los altos costos asociados a los tratamientos de salud. Justamente la hospitalización en clínicas, en grandes infraestructuras, cuando no es necesario, es una mala utilización de los recursos. Y es ahí en donde nosotros entramos para poder garantizar de que el tratamiento, que es lo más importante que tiene el paciente para curarse, se pueda dar de la mejor forma en la casa del paciente. Precisamente siempre asociamos este tipo de servicios solamente con la emergencia, pero solamente es para la emergencia. No, fíjate, justamente nosotros el 80% de los casos que atendemos son padecimientos con sintomatologías comunes, problemas médicos comunes, no realmente emergencias, sino pueden ser hasta urgencias médicas o incluso pacientes que requieren tratamiento por infecciones que no representan emergencias. Y la idea es esa, la idea es poder identificar todas las patologías y todos los rangos de edades, que no solamente son los viejitos, sino también jóvenes y adultos y niños que podamos atender en la casa. Muy bien, desde ahí queremos invitarlos a que participen con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. También nos pueden hacer preguntas a través de mi cuenta de Instagram, @DanielaJSalas. El día de hoy estamos hablando sobre esa atención prehospitalaria. Veamos que no solamente son las emergencias las que son atendidas con este tipo de servicio. Este es un servicio dirigido a estos pacientes con estas necesidades especiales que pueden ser atendidos en casa. Estamos hablando con el doctor Andrés González sobre este tipo de tratamientos que se pueden dar desde manera domiciliaria. Usted decía que no solamente son las personas de tercera edad, sino que personas de cualquier edad que tengan una necesidad de salud. ¿Ustedes con cuántos equipos o con cuánto capital humano cuentan para este tipo de atención? Fíjate, en Emergencia nosotros nos fundamentamos en acercar la salud a la gente, en llevarle la salud al sitio donde esté la gente, y para eso tenemos una cantidad importante de recursos entre médicos, paramédicos y personal del sector salud, aproximadamente 300 empleados. A nivel nacional contamos con una red de aliados que nos permite atender a las personas en todo el país, y tenemos una cantidad de afiliados de aproximadamente 2,5 millones de personas a nivel nacional que se le ofrecen estos servicios como una opción a no tener que ir corriendo a la clínica, sino a permanecer donde están, principalmente en la casa, y llevarle los servicios hasta donde estén. ¿Qué tipos de patologías pueden ser atendidas en casa y cuáles no podrían ser atendidas en casa, si hay alguna específicamente? Exacto, fíjate, en casa puede ser atendido realmente cualquier situación de salud. Para la hospitalización en casa, que es ya, digamos, el último nivel de servicios o de tratamiento que se puede dar en la casa, tenemos unas patologías bien identificadas, que son, por ejemplo, infección de piel y partes blandas, infecciones relacionadas al sistema respiratorio, por ejemplo, neumonía, síndromes febriles agudos, síndromes diarreicos, posoperatorios de cirugía traumatológica y cualquier situación en general que en una clínica esté hospitalizado recibiendo tratamiento endovenoso y pueda ser trasladado a la casa sin complicaciones. Muy bien, en este caso, el último servicio que usted indica, que es como la etapa un poco más compleja, que tiene mayor tipo de atención y cuidado, que es esta hospitalización domiciliaria, ¿cómo es esa dinámica para poder hospitalizar a una persona en casa? ¿Qué se necesita? ¿Cómo debe estar adecuada por lo menos esta habitación o el espacio donde se va a atender? Anteriormente se pensaba que teníamos que trasladar toda la clínica a la casa, es decir, toda la cama, todos los aparatos. Nosotros
partimos de la concepción de que mientras menos tengamos que trasladar, mientras más sencillo sea, más efectivo va a ser. Por eso nosotros nos basamos siempre, le decimos a la gente que utilizamos la cama del paciente, el baño del paciente, la comida del paciente, las sábanas del paciente, para nosotros tratar de trasladar lo menor posible, que es básicamente un paralelo en donde va el suero y el tratamiento, y algunos otros equipos de medición de signos vitales. Y es muy interesante que antes lo hacíamos solamente por solicitud de los pacientes o de médicos particulares o desde la casa, desde la visita domiciliaria. Hoy en día estamos celebrando un convenio con la Clínica Santa Sofía, en donde aperturamos el primer departamento de hospitalización domiciliaria desde una clínica. Es decir, estamos fomentando la cultura de que los médicos entiendan que no solamente tienen la posibilidad de hospitalizar en las camas clínicas, sino también puede llegar un paciente a la emergencia con una infección respiratoria o una infección urinaria, por ejemplo, después de recibir los tratamientos en la sala de emergencia y sentirse un poco mejor, el médico le puede recetar ese tratamiento para que sea seguido en la casa. Y ahí es donde entramos nosotros, hacemos esa alianza con ellos y tomamos ese caso operativamente y lo procesamos, digamos, le prestamos el servicio al paciente. Debe ser atendido entonces en conjunto con un especialista de la salud. No es que le van a dar el récipe, los tratamientos que Exacto. necesitan y decirle al familiar, mira, esto es lo que se le tiene Lo que colocar. importante es que entendamos que el médico tratante sigue siendo el médico tratante. Nosotros no queremos distorsionar, la relación que tiene el médico con su paciente. Nosotros más bien queremos fomentar de que el médico tenga más brazos para poder atender a más pacientes y que no tenga limitaciones. ¿A la casa va a ir algún tipo de enfermero o va a ir un médico como tal? Nosotros programamos según el tratamiento que haya indicado el médico tratante, por ejemplo, un antibiótico que se coloca vía endovenosa cada 12 horas, programamos para que vayan enfermeras o paramédicos a realizar esas visitas. No se van a quedar todo No ese se tiempo. quedan todo el tiempo. La idea es que tú, si vas a estar hospitalizado en la casa, y son números grandes, más o menos el 70% de los motivos de hospitalización en las clínicas pueden ser susceptibles a ser hospitalizados en la casa. Una vez que los evalúa, casi el 30% de la gente que ingresa a ser hospitalizada pudiera hacerlo en la casa sin problema. Entonces, una buena cantidad de gente. Y la idea es que justamente lo pueda hacer de la manera más cómoda y que sea lo menos intrusivo posible. Es decir, que la persona esté cómoda en su Mucho más casa. cómodo. No tenga que estar. Yo soy médico, digamos, la medicina, las clínicas y el entorno, pero la idea es que si tú tienes una infección y te estás curando por 5 días de tratamiento, lo puedes hacer en tu casa, acostado, utilizando tu baño y comiendo la comida de tu casa sin ningún Muy problema. bien, en este caso vamos a hacer la primera pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. En la próxima parte seguiremos hablando con el doctor Andrés González, director ejecutivo de Benemergencia, sobre la hospitalización domiciliaria en casa, los beneficios, esos aportes que hay, y también conoceremos si es más económico estar en casa o estar hospitalizado en un centro de salud. No hablaremos de montos específicos, pero conoceremos la diferencia en la próxima parte. Twitter @salud_gb, Instagram @Daniela J. Salas. ¿Va a estar asistido inmediatamente o le va a costar un poco para que llegue este equipo de salud a casa? ¿Cómo se manejan? Esa es la diferencia y el mayor beneficio de hacerlo a través de Benemergencia. Nosotros contamos con la red más grande a nivel nacional de atención de emergencias médicas. Es decir, nosotros somos la compañía que llega más rápido a donde está el paciente si tiene una emergencia, y ese paciente que está hospitalizado en casa a través de nuestro equipo y de nuestros protocolos va a poder tener acceso a esos servicios de emergencia si lo requieren, donde un 88% de los casos llega antes de la primera media hora. Entonces, digamos, eso que es uno de los riesgos muy importantes está cubierto a través de ese mecanismo y esa vía. Lo importante es que ustedes hacen también la evaluación si este paciente es apto para ser atendido en Nosotros casa. hacemos un estudio de factibilidad muy rápido, pero es fundamental. ¿Por qué? Porque no solamente vemos si los criterios de hospitalización, tú puedes tener una infección urinaria en 2 mujeres de 30 años y los factores de riesgo y los criterios que tengan son distintos. Por ejemplo, si una sufre de otra enfermedad o si tiene los glóbulos blancos muy altos. Entonces, esos son criterios clínicos que utilizamos, científicos, y después hay otros criterios que hemos incluido, como por ejemplo la localización geográfica. A pesar de que llegamos a todos lados, es muy distinto atender a una paciente en las minas de Baruta, atenderla en otra zona de Caracas, incluso del país. Por eso también hacemos un estudio de factibilidad, a ver a qué horas y cuándo podemos llegar. Lo bueno es que nuestro personal se transporta en la mayoría de los casos en algo que llamamos motoambulancia, donde va un paramédico manejando una moto y un médico atrás. Y por eso podemos cumplir con los horarios de una manera mucho más fehaciente. Muy bien, si este paciente requiere por algún tipo de circunstancia de que este equipo médico se quede en casa, ¿lo puede hacer?
No, nosotros, si tú requieres a alguien que se quede en casa, para nosotros es un criterio que deberías estar hospitalizado. Justamente los horarios 24 horas y la carga del personal de recursos humanos cuando se tiene que quedar 24 horas en una clínica es una de las razones principales por las que tú dejas al paciente, para que tenga un monitoreo mucho más preciso. Y nosotros no jugamos con eso, seguimos protocolos muy estrictos, científicos, que nos permiten determinar estos criterios y por eso nuestra tasa de complicación es muy baja, es inferior al 4%. Las dudas y preguntas que le hago es posiblemente que lo puedan tener las personas que nos están viendo el día de hoy, Totalmente. cómo se trasladan en esta llamada motoambulancia, si este paciente está presentando una crisis o una emergencia inesperada que no estaba prevista en todo este protocolo de investigación que hacen ustedes previamente. ¿Cómo hacen para trasladarlo al hospital o a la clínica que tengan que trasladarlo? Nosotros en la motoambulancia va rápidamente, llega antes de los 20 minutos y la ambulancia va atrás. Muy bien. Entonces llega la ambulancia atrás y lo trasladan por los medios convencionales. No trasladamos pacientes en moto, solamente trasladamos nuestro personal, pero es muy conveniente, es muy importante esa pregunta. Y otra cosa que surge también, mucha gente nos pregunta, para adelantarme, es acerca del tema de higiene. Este personal que llega en moto después va a colocarte una vía y darte un tratamiento para una infección. ¿Cómo nosotros prevenimos de que no ocurra? Bueno, tenemos unos protocolos de higiene y de seguridad para nuestro personal, en donde deben no solamente limpiarse con los dispositivos que le damos, sino además solicitar el baño de casa a los pacientes para asearse y hacerlo, tú sabes, de la mejor manera Tener toda la posible. asepsia Sí, que se necesita para este exactamente. tipo de procedimiento, doctor. Exactamente. Hemos llegado al final del espacio de la entrevista por el día de hoy, pero antes de ello queremos que le deje a las personas que nos están viendo del día de hoy sus vías de contacto, por si tienen alguna duda se la puedan consultar, doctor. Muy bien, nuestras redes son @benemergencia, nuestro número telefónico es 0800 Benemet, que es 0800-836-3633, y la página web benemergencia.com, y ahí pues pueden contar con nosotros. La idea es cambiar la cultura del servicio de salud en el país y para eso pues tenemos que modificar las vías de cómo damos servicio de salud. Muy bien, nosotros también aquí en Noticias Globovisión Salud queremos presentarles esas alternativas que usted puede tener para poder atender a ese familiar que tanto lo necesita. Vamos a despedir en este momento al doctor Andrés González Silén, director ejecutivo de Emergencia. En la próxima parte estaremos presentándoles algunos avances científicos de su interés. Ya regresamos con más. Usted está viendo Noticias Globovisión Salud.